Bien, vamos al detalle de las noticias. Hay reacciones, por cierto, ante este anuncio hecho por el gobierno de un pase de movilidad, un instrumento, que permitirá más movimientos y mayores libertades también en el contexto de la pandemia. Desde el Colegio Médico ya han cuestionado la implementación de esta herramienta. Vamos a conversar del tema. Estamos en contacto con la presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi. Gracias por estar con nosotros, Francisca, muy amable. Hola Sebastián, muy buenas tardes. Doctora, esta medida se anunció ayer, ha generado algunas reacciones, hay que esperar quizás la bajada que hagan desde el Ministerio de Salud, pero ya tenemos los antecedentes bien generales respecto a lo que significa. ¿Están de acuerdo o no con esta idea? Creemos que implementar esta medida en este momento epidemiológico es una mala decisión, ya que llevamos más de 14 días con aumento de los casos diarios, un aumento de los casos activos. También la capacidad hospitalaria se mantiene con las camas UCI sobre un 300% de ocupación, lo que es una situación de colapso. Y frente a esto, implementar libertades personales para las personas vacunadas, creemos que puede tener un mensaje sumamente contradictorio. El llamado tiene que ser a vacunarse, pero al mismo tiempo a mantener las medidas de autocuidado. Y también creemos que va a ser muy difícil la fiscalización en fase 1, fase 2. Esta medida sin duda va a aumentar la movilidad y es algo que no recomendamos en este momento. ¿Aun cuando se aplique solo para la fase 2 en adelante, doctora? Sí, o sea, el problema creemos en general, tenemos que reformular el paso a paso y es algo que venimos pidiendo hace semanas. El paso a paso no le hace sentido ni a la ciudadanía ni a los expertos. En fase 2 se permiten actividades de alto riesgo como es la apertura de restaurantes y malls, al mismo tiempo que se les restringen actividades de bajo riesgo como es salir el fin de semana a una plaza o actividades al aire libre y con un toque de queda implementado. Por lo que creemos que esas contradicciones generan una baja adherencia a las medidas, una confusión que tenemos que reformular, tenemos que lograr un paso a paso y una convivencia con el virus que tenga más sentido sanitario y que nos permita evitar estas nuevas alzas que son muy decepcionantes para el mundo sanitario que lleva semanas de colapso hospitalario. Doctora, ¿cuál puede ser el efecto de una medida como esta, la del pase de movilidad, pensando en lo que usted ya ha descrito? Cuando hay un plan paso a paso que no está funcionando, al menos eso muestran los números, cuando no hay tanta adherencia al plan paso a paso, ¿qué efecto puede generar este pase de movilidad si ya efectivamente hay mucha movilidad en el país a pesar de las medidas de restricción? El riesgo de tomar medidas equivocadas es aumentar aún más los contagios y eso significa muertes, significa más colapso del sistema hospitalario, significa más hospitalizaciones y creemos que no es la primera vez que tomamos decisiones equivocadas. En primer lugar estuvo el año pasado el mensaje de nueva normalidad, luego una primera ola gigante. Luego tuvimos los permisos de vacaciones y la negativa a cerrar las fronteras antes del verano, donde nuevamente estamos en una segunda ola, por decirlo de alguna manera, que ha sido altísima y ha costado muchas vidas. Y ahora, cuando está bajando la segunda ola, se toma la decisión de desconfinamientos precoces y ahora este carnet de movilidad que va a aumentar la movilidad en la fase 1 y en la fase 2. Por lo que todas estas medidas que son equivocadas y que no son avaladas por los expertos generan aumentos en los contagios que al final del día son muertes evitables que como país podríamos tomar mejores decisiones para evitarlas. Quiero tomar parte de las palabras del presidente Piñera ayer. Decía que estas mayores libertades que va a otorgar este pase de movilidad, igual como todas las libertades, tiene que ir acompañado de mayor responsabilidad. Y ponía énfasis también en que este proceso de vacunación permite proteger a las personas que serían las autorizadas a moverse con este pase de movilidad, precisamente. Las que tengan ya completado 14 días después de la segunda dosis aplicada. Eso es foco, digamos, y ese análisis que está haciendo el gobierno, ¿qué les parece, doctora? Creemos que es un análisis que en este minuto es equivocado, ya que hemos tenido un aumento, o sea, cuando la vacunación empiece a hacer un efecto poblacional, en el cual veamos que los números bajan sostenidamente y baja la ocupación de camas críticas sostenidamente, claro, ahí podemos conversar todo tipo de incentivos para motivar la vacunación y creemos que eso es una conversación que se puede dar, pero no en este momento en el cual los contagios van a la alza y en el cual, si es que esta medida provoca mayor movilidad, va a provocar mayores contagios que, repito, el sistema de salud hoy día no tiene la capacidad
para tolerar. Doctora, ¿hay evidencia a nivel internacional en otros países que han avanzado con el plan de vacunación de medidas similares? Sí, hay ciertos países que han implementado algunos carnets de vacunación. Creo que la realidad de Chile es bien distinta a los países que lo han implementado. Sabemos que la efectividad de algunas vacunas que se están utilizando en el país no es de un 100%, por lo que tenemos que ver nuestra realidad local en términos de los contagios. Si es que los contagios no han disminuido y los contagios van a la alta las últimas 2 semanas, una medida así no se puede implementar y no es un escenario totalmente distinto a países, por ejemplo, como Israel, que han disminuido significativamente, se han ido a piso sus contagios. Y en esa situación de contagios en el piso y pandemia controlada, se implementan estas medidas que creo que pueden tener una cabida cuando exista esa situación de control. Pero en una situación de descontrol de la pandemia como estamos hoy día, creo que el foco tiene que estar en mejorar nuestro plan paso a paso, en mejorar nuestra trazabilidad, en promover la vacunación, pero no en implementar medidas que al aumentar la movilidad y al generar una falsa sensación de seguridad nos pueden costar mayores contagios. ¿Es parecido a lo del permiso de vacaciones del verano, doctora? Tiene algunos elementos parecidos, ya que con este permiso de movilidad se va a permitir que las personas se muevan tengan viajes interregionales entre comunas en fase 2, que era la misma base del permiso de vacaciones, y ya sabemos cuáles son las consecuencias que tuvo y que hoy día todavía la está pagando el mundo sanitario y todas esas vidas y todas esas familias que hemos perdido durante esta pandemia. Por lo que creo que es muy importante que aprendamos de los errores del pasado y podamos tomar mejores decisiones en sintonía con los expertos y lograr un control de la pandemia que nos permita el llevar un segundo semestre que tenga menos restricciones, más libertades, pero también más sentido sanitario en las decisiones que tomamos. Francisca, por último, usted ya adelantaba parte del análisis, pero me gustaría profundizar en ese tema respecto a la evaluación que hacen del plan paso a paso y a la efectividad que está alcanzando. Vemos que hay números altos de contagio todavía, no se ha visto ese cambio de tendencia drástico que se esperaba, por lo menos, a pesar de que muchas comunas llevan largo tiempo en cuarentena o hay algunas que recién están saliendo a la fase de transición, lo que de todas formas significa restricciones del fin de semana. ¿Qué hay que hacer con el plan paso a paso? ¿Es necesario cambiarlo? ¿Es necesario modificar la fase, modificar las restricciones? ¿Cómo logramos que efectivamente las medidas que se vayan adoptando permitan disminuir los contagios? Sí, el plan paso a paso es urgente que lo modifiquemos, ya que actualmente no está siendo muy poco efectivo. Esto lo vemos, por ejemplo, en cómo las comunas que pasaron en la región metropolitana de fase 1 a fase 2 hace un mes aumentaron en un 61% sus contagios. Por lo que vemos que, en primer lugar, la fase 2 no tiene sentido, en el sentido que se permiten actividades de alto riesgo y se prohíben actividades de bajo riesgo, y eso no tiene coherencia sanitaria y claramente es confuso para la ciudadanía y para los expertos. Al mismo tiempo, los umbrales que se están utilizando, los criterios epidemiológicos para transitar entre las fases no son transparentes, no se cumplen los mismos criterios que tiene el Ministerio en su plan paso a paso para desconfinar. Y estos desconfinamientos precoces nos han llevado a estos resultados y a estos aumentos en los casos totales. Frente a esa falla total del plan paso a paso, creemos que es fundamental reformularlo y también en el plan paso a paso propiamente tal, incorporar las medidas económicas para que las personas puedan cumplir efectivamente las cuarentenas y la fase 1, ya que vemos que hoy día con la ausencia de apoyo económico efectivo, al final ninguna de las medidas se cumple y nos encontramos en este descontrol de la pandemia que podemos evitar si es que tomamos, repito, mejores decisiones y logramos consensuar un plan paso a paso que tenga sentido sanitario, que le haga sentido a la ciudadanía y que también podamos hacerlo efectivo en términos de disminuir los contagios. Bien, Francisca Crispi, gracias por conversar con nosotros esta tarde, muy amable.